Hola, buenas. Aquí libros con o sin gracia y aquí tocará hablar de un libro que me ha parecido espectacular, que lo he leído esta semana, mientras estoy trabajando lo leo y lo acabo de terminar hace, no sé, 6 horas más o menos. Y estaba más o menos pensando y reflexionando sobre el libro, cómo se desarrolla, cuál es la idea. Y ahora voy a mostrarlo una recomendación, porque me parece un libro espectacular que todos deberían leer, que saca la biblioteca, y se llama La Taberna, de Melissa Dach. Sola, eh, en este libro expresa a la perfección bastantes sentimientos que nacen del ser humano y cómo lo refleja también, cómo se va desarrollando. Ni un personaje en su libro es más moral que otro. Todos tienen su forma de moralidad o ejecutar su idea de vida. Y eso me parece espectacular en muchos ámbitos. Esta edición de cátedra tiene algunas declaraciones, sobre todo sobre el ambiente, sobre el texto pasado, sobre el texto futuro. Por ejemplo, la taberna es el preludio de Nana y de Germinal, que son dos de sus hijos que después siguen la historia. Bueno, no la siguen, sino que siguen su propia historia. Y que en el texto lo dejan a medias. Y la verdad me pareció un libro espectacular, tipo, cómo maneja sobre el estado de hibridad en esos tiempos. En esos tiempos, además, no solo criticando a la sociedad y la ignorancia como flujo principal de esto, sino que a la propia persona, al propio pobre también lo critica. Pero al pobre borracho, a esa persona que se cansa de vivir. Eso me parece espectacular, porque sí, puedes criticar mucho a los burgueses, puedes criticar mucho a los pobres, puedes mostrar mucho la felicidad a los pobres, pero hay que mostrar la realidad, no todo es felicidad. Y este libro refleja a la versión envidia, avaricia, eh, sentirse desvergonzado, caer en la locura, el amor, cómo funciona, cómo se expresa. Y hay muchas partes en hilo, bueno, hay algunas que no me gustaron, pero son muy pocas, tipo, tienen que ser como dos o tres acciones de dos personajes que son insoportables a mi parecer, como el Lantier, que es el hombre que ejemplifica a la perfección a esa persona que es un parásito y estudia a la familia de dentro. Nana Karenina empieza diciendo que todas las familias funcionales se parecen en todo, pero todas las familias disfuncionales no se parecen en nada. O algo parecido. De hecho, tendría que citarlo ahora. Tendría que citarlo todas que tengo acá, Ana Carolina. Y lo primero que dice Ana Carolina es... Ahí está. Todas las familias felices se parecen unas a otras. Cada familia desdichada lo es a su manera. Siento que Emily Sola es mucho lo que hace Tolstoy en Ana Karenina, nomás que desde el punto de perspectiva del pobre, del desvergonzado pobre, del hombre que no es capaz de saber qué está bien y qué está mal, porque no se lo han enseñado. Ya que nuestro personaje principal, Gervais, llega desde el campo hasta París, pero la parte más horrorosa de París. Y en esa parte se desarrolla el principio de la historia, que es sobre todo una historia de superación. Porque digamos que está basada en tres fases. La primera es superación, la segunda aceptación, y la tercera es perdición. O decadencia. Yo creo que ascendente y decadente. Como la mayoría de las cosas que se pueden jactar del libro son como van en ascendencia y decaen. Estrepitosamente. Pero no culpa del ambiente. No. Culpa de la propia persona. Eso me parece espectacular. Culpar a la propia persona de sus errores para ejemplificar una idea, que es la taberna. Leí por ahí que a alguien no le gusta el nombre de la taberna, pero a mí me parece ejemplificar, más que todo el desarrollo de la historia importante sucede en la taberna, todos los puntos de inflexión, desde Kupu cambiando totalmente su moral, o como se diga, cambia totalmente su moral. En la taberna, Lantier hace lo mismo, y nuestro personaje principal sufre también. Todos sufren de alguna manera yendo a la taberna. Incluso la hija llega a un punto que igual se ve inmiscuida en ese asunto. Y se desarrollan todos de esa manera.
todos los eventos que trasladan a la perdición se enfrentan en la taberna. También se muestra mucho en el tema del aguardiente, que el aguardiente afecta mucho más que el vino, que la hora buena de las personas mucho más inmorales y malas. Hay una parte espectacular que no la puedo decir porque sería muy, muy adelantado a la historia, pero que se trata sobre todo de una familia que el padre es un golpeador por la bebida y de alguna manera eso termina reflejándolo en los demás. Y me parece espectacular porque en realidad el ambiente, lo que vemos, que lo que nos parece inmoral, algunas veces nosotros mismos lo practicamos. Y ese puntito de realidad me parece espectacular. Que Emily Solá lo representa tan bien, representa de una manera casi milimétrica el hecho de cómo nosotros actuamos a lo que está bien, cuando a una persona le está yendo bien, cómo nosotros nos envolvemos. Pero claro, no es simplemente una oración así tirada al aire, no, es que te lo desarrolla cómo actúan, desarrolla cómo las fatalidades, los rencores, cómo funcionan, cómo de la nada salen de su interior y se muestran al mundo. Porque no todos nos quedamos como en un pedazo así ladeado de la realidad, sino que en realidad somos gigantemente grandes. Nuestras ideas son gigantes, nuestra forma de actuar es gigante. Y nuestro desarrollo personal también es gigante. Y en muchos ámbitos diferentes. Hay un punto en el libro que me encantó, que primero el final, muy bueno. Presenta bastante bien lo que es el libro, aunque, claro, no leí nada ni una reseña, así que no puedo decir si a la prueba le gustó o no, pero me gustó mucho el final. El desarrollo hubo un punto flojo, pero hay algo llamativo. Hay escenas, por ejemplo, cuando van al Museo del Louvre, que me parecen muy buenas y que, aunque no lo parezca, tiene su punto de razón. Hay un punto donde mencionan una obra de arte que si la buscas por internet vas a notar que es la balsa, esa típica balsa donde aparecen todos los personajes, digo, donde aparecen todos los humanos aferrándose a la balsa mientras una persona lo guía. Esa pequeña cosa me parece espectacular, ese detalle me parece al Leo. Porque recordemos que, claro, esto es el siglo XIX, ahí todo se desarrolla de una manera en la cual tienes que más o menos tienes que mostrar lo que realmente es, porque por lo que leí, existió Los Miserables para enfrentar como lo más decoroso de la realidad, y después llegó Emily Solá y sacó La Taberna, que me parece espectacular, que representa bastante bien las cosas que no queremos escuchar. Porque mira, hay adicciones como la bebida, hay adicciones como el fumar, pero ahora en nuestra generación actual hay nuevas adicciones que están generando la taberna. Esa taberna, ese lugar donde nuestra propia moral se destruye para generar otra falsa, para generarnos una imagen de nosotros mismos que no existe. Y por ejemplo, yo siento que la taberna, por ejemplo, en la actualidad podría ser perfectamente el internet. El internet toma como una taberna, como ese punto en el que nuestra moral se destruye para generar otra falsa, mentira. Que de un inicio la raíz no tiene validez en nosotros mismos. Y nos mentimos a nosotros mismos. Y lo más gracioso es que después de mentirse mucho, desarrollamos una idea la cual no fluye. Y puede ser un problema de la sociedad actual, no, pues eso existe desde mucho, mucho tiempo. Es un problema ya del mundo en general, que no acepta cuando están mintiendo a ti mismo. Y es complicado, pero esa taberna se puede evitar. Porque hay personajes en el libro que la evitan. Son capaces de evitar ese mundo. Porque hay representación entre la persona que está en él, decae y se libra. Esos tres me parecen la cadencia, la repetición, todas esas cosas. El libro de muchas formas de función, de moralidad, cómo va tu moral moviéndose en el mundo. Cómo los enemigos se generan por estupidez. Cómo los amigos se generan por estupidez. ¿Cómo puedes ser la persona más buena del mundo? Y aún así vas a sufrir, porque las buenas personas sufren. ¿Cómo puedes ser la persona más buena del mundo y volverte la peor?
simplemente yendo a la taberna. En ese caso, la taberna era el foco influyente del obrero para evitar todo ese mundo asqueroso que era la Francia en ese momento. Que claro, podías escapar de él, pero tenías que esforzarte el doble, el triple. Y por una mala jugada, perdiste. Tenías que pagar tenías que pagar todo lo que conlleve tu error. Y esa Francia en ese tiempo era era muy as- mutilaba a la gente que no era capaz de subsistir en ella, capaz de aguantar tanto tiempo, entre bulevares, entre tabernas. Y si no logras subsistir de eso, te terminas asustando y te terminas tragando. Claro, eso desde el punto de vista de Emily Zola, puede que no haya sido así, pero es lo más cercano que tenemos a ese sentimiento en la actualidad de vivir en un punto en el que la moralidad es tan fina, es tan falsa, es tantos problemas que ha generado eso, tantas mentiras que no son verdaderas y que nos mentimos a nosotros mismos porque nos gusta más la taberna. Espero que les guste y espero que les guste el libro en general porque me parece un libro espectacular, con muchos matices, con muchas formas de verlo. Que no es tan simple como decir, "Ah, la taberna destruye al humano". No, el humano se autodestruye. Eso es lo genial del libro. Eso es lo que lo hace tan perfecto. Que viendo diferentes matices puedo notar que en realidad sucede en todo. Si lo ves, claro, si lo ves de esa manera. Porque yo no te pido que lo leas como yo lo leí. De hecho, yo lo leí sin saber nada del libro. Yo lo vi y dije, voy a leer Emily Zola porque una de las cosas que me faltan, y por ejemplo, hay que estar francés. Y los franceses no he leído casi nada. De hecho, me falta leer todavía me falta leer a Maupain, a Bellarmé, al Marqués de Sade, a toda esa gente. Todavía me falta mucho por leer. Bueno, el Balzac también me falta. Y yo elegí a Emily Zola porque me atrajo el libro, la taberna. ¿Qué quiere decir la taberna? Y cuando lo terminé de leer entendí. Y si usted se le dan una oportunidad al libro, le aseguro que no le va a fallar porque es uno de los, no sé si decir de los mejores libros que he leído, porque sí he leído mucho mejores, pero yo creo que si uno de los libros que más me ha hecho reflexionar está en el top 10. Un top 10, claro, que incluye a los libros de los cuentos de Borges, que incluye a la poesía de Enrique Lin, que incluye a la antipoesía, que incluye a Philip Roth. Ese top 10 que yo he leído y me gusta tanto y que me ha hecho reflexionar, yo creo que me hizo la perfectamente en él. Y con eso me despido, son las 2 de la noche y yo lo grabé esto porque realmente tengo ganas de mostrarlo y de que ustedes sepan qué libros valen la pena y qué libros no valen la pena, porque claro, podría ser una cosa sobre libros que no valen la pena, pero no estoy muy seguro de hacer eso. Por ejemplo, hay un libro que me parece que está algo sobrevalorado, pero yo no puedo decir que está sobrevalorado, pero este es muy bueno. Así que me despido. Recuerden, La Taberna, creo que Reta Libro sacó una edición nueva que no me acuerdo cómo se llama, pero creo que era bueno el nombre. Y espero que les guste, porque en realidad a mí me gustó demasiado. Si quieren leerlo, tienen que hacerlo. Posiblemente después de esto saque un libro, uno sobre Quevedo, que hay un libro que estoy viendo Quevedo y me encanta, así que ya creo que también lo voy a leer. También lo voy a mostrar, pero ahí vamos a verle. Yo con eso me despido. Muchas gracias por ver. Adiós.